Episodio 14 de la temporada 3 de Too Fan to Stop. ¡Órale! Oigan, muchas gracias a toda la banda que nos escucha cada semana. Neta, cada vez se está poniendo más interesante este tema de la audiencia, sobre todo los comentarios. O sea, ya los comentarios cada día me gustan más. Muchas gracias a toda la banda que se da el tiempo de escribirnos ahí en Spotify, de meterse en las conversaciones y en los debates que tenemos aquí en la mesa y de avisarnos que sí están viendo y que no, que sí les gustó, etcétera, etcétera, etcétera. Se los ¿Y agradecemos. con qué opinión no machan? Pues Ajá. está padre. Sí. Con Te los todas, agradecemos con mucho. todas. Si tienen algún tema, queja o sugerencia, escríbanos y aquí de este lado lo tomaremos en cuenta para seguir tratando de hacer mejor esta emisión. ¿O no, querido Jesus? Yo más que encantado de saber qué están diciendo sobre nosotros, interactuar con nosotros y qué han dicho en nosotros. Platícanos. Perfecto. ¿Cómo estás, Jesus? ¿Todo bien? Feliz de estar aquí con ustedes. También en la nuevamente. mesa está el buen Rons, que ¿Qué viene de onda, gala, carnal? al parecer. Claro. Y Ay. está el buen Pucas. ¿Cómo estás, Pucas? Con calor. Oye, platica a la banda qué te pasó mientras estabas viendo Control, la película que vamos a hablar hoy de Joy Division. Pues mi vecino no soportó. No soportó a Joy Division. Dijo, ¿Por está qué? muy deprimente eso. Está muy deprimente, bájale a tu pedo. Así ¿Se fue a dije tocar yo, a tu no casa? mames. Sí, y yo ¿Qué ¿Pero le por dijiste qué? que no te ¿Qué te gusta dijo? Joy Division? le dije, ¿quieres que le suba? O sea, ¿pero qué te dijo, güey, textual? Ya es muy tarde. ¿Neta? Y está muy fuerte. Y se Te dijo, escucha me gusta todo más New abajo. Order. Y yo lo primero que dije es, qué raro, porque yo no escucho al vecino de arriba nunca. O sea, no entiendo cómo escucho. Pero yo siento que fue porque tengo una bocinita. Como tengo un proyector en la sala, más bien, y baja la pantalla del proyector. Entonces yo siento que es porque pongo una bocinita por ahora abajo del proyector. Entonces está en la alfombra. Entonces yo siento que vibra. Yo Tal creo que es la vez por los vibración, bajos güey. de Joy Division, ajá. Y entonces vibró y yo siento que fue como de, estos güeyes tienen Ok. un concierto. Porque Oye. el sonido sube, güey, no baja. Aquí la pregunta importante que no se ha hecho en este programa. ¿A qué hora chingado estabas viendo la película, También güey? a las 4 de la mañana. No. Sí, güey, o sea, No tan tarde. En esta ocasión no tan tarde. A ver, Era ¿a a qué las hora? 12 de la noche. No, ya, güey, no. No, No. yo te hubiera aventado la patrulla, cabrón. Güey, Güey, es viejo entre, mamón si es también. entre semana, a las 10 se tiene que callar, son las reglas de los lugares. Pero bueno, vamos a hablar de Control de Joy Division, esta película biográfica de la historia de Ian Curtis Joy Division y Ian Curtis, más Ian Curtis que de Joy Division. ¿Por Sí. qué? Porque también esta semana vamos a hablar de Michael, la película que acaba de estrenar, producida por el mismo de Bohemian Rhapsody. También vamos a hablar del documental que sacó HBO, Postmortem, de Michael Jackson. ¿Esto es todo? ¿Se llama en español? 17 Bueno, no sé cómo lo pusieron en Ajá, español. pero- que nos cuenta el... Eso es todo, amigo. Esto es literal, güey. Lit. Que nos cuenta desde la perspectiva de los ensayos de la última gira de Michael Jackson, todo este proceso detrás de armar un evento Qué así, locura, güey. así de cabrón. Hay cosas muy interesantes, ya platicaremos más adelante. Y también vamos a hablar de... Bueno, es una recomendación. La recomendación de la semana es una serie de Apple TV, que Apple TV, yo sigo insistiendo, no me ha dado la oportunidad de decir, esta serie no me gusta, güey. O sea, todo lo Sí. que le he dado play a Apple TV de cualquier género, de terror, ciencia ficción, drama, comedia, musical, Godzilla. todo, Eh. nunca he dicho, no mames, qué serie tan culera. Sí, no. O sea, No. esa sí se está convirtiendo en... ¿Crees que se está convirtiendo en un nuevo HBO? Yo creo que Rons? sí, o sea, porque bien dices, o sea, todo tiene un nivel de calidad y de presupuesto, aparte le meten mucho dinero, pero la calidad de todo es muy arriba del promedio, ¿eh? O sea, no hay una que ni siquiera digas es mediana, todas son buenas Sí, güey. y hay niveles, hay unas que son extraordinarias y otras que están muy bien. Muy bien hechas. Pero no hay una que digas, Sí, ¿no? Sí, pues yo siento que te pueden no gustar algunas de sus series, pero es indudable la calidad que Sí, tienen. totalmente. O sea, y sí sigue como la idea de HBO de antes, que era calidad sobre O sea, cantidad. HBO ya no Sí. lo hace. Es que no, pero es que yo siento que ahorita HBO ya se procura más la cantidad, incluso. Claro. O sea, ya como tiene este margen en el que se unió con con Warner, ¿no? Warner. Y ahora con Paramount. Y ajá, Ahora ya es exacto. Entonces, Paramount. yo ¿Qué siento pasó, que ya Jesus? ignoraron esa calidad. Y por ejemplo, siento que HBO, ahí habría que ver cómo es que se hizo ese tipo como de estructura. A mí siempre me da la sensación de que hay como una fórmula. O sea, como que ya hay como algo que se le pide, ¿no? En términos como de cómo tienen que ser las series, cómo... Ya. Incluso la estética, La ¿no? estética. Ajá. Y en cambio, tú ves Apple, hay mucha diversidad. Mucha. Hay mucha Sí, sí, libertad. sí. Sí.
Y entonces siento que hay como una gran diferencia. Es decir, ese HBO de los 2000s, que ahorita está haciendo como el Apple de los 2020s, el HBO de los 2000s tenía esto, ¿no? Claro. Tenía frescura, tenía innovación, tenía como maneras muy diversas de contar historias, tenía maneras de impresionarte. Y efectivamente HBO siempre era bueno para arriba. Y siento que, o sea, siempre puedes ver cosas buenas para arriba, pero luego también ya hay cosas bien chafas, ¿no? Pero siempre todos tienen como un mismo estilo, Sí, una claro. misma fórmula, una misma técnica. Y eso ya no está pasando Sí, con Apple. totalmente. No, y aparte, ¿sabes qué tiene muy interesante Apple TV? Su Star System, güey. O sea, si HBO hizo estrellas, aquí Apple TV está agarrando estrellas de cine y las está bajando a la televisión, güey. Sí. Y eso también es un mérito bien cabrón, güey. Porque ya con los nombres que ves, ya te llama la atención la serie. O sea, ves una serie con Harrison Ford y Idris dices, Elba, chinga, Con o sea, Godzilla. ves esas series y Ella dices, Fanning. Jennifer Aniston, o sea... Jennifer Aniston, O sea, Reese ves esas series y Witherspoon. dices, órale, o sea, sí están agarrando a las mega estrellas y las están bajando a la televisión, ¿no? Dices cachacuás. Que por cierto, la otra semana yo les voy a traer mi análisis, resumen y reseña de una de estas series de Apple TV que se llama Margot tiene problemas de dinero, basada en el libro del ¿Qué mismo tal, nombre. güey? Protagonizada por Ella Fanning, sale Nick Offerman y sale Michelle Pfeiffer. La verdad está muy, muy, muy entretenida. Me faltan un par de capítulos, pero realmente es una gran serie. Va. Ya hablaremos de ella la próxima semana. Mal hecho. Producida por A24, básicamente, así, Va. para pronto, ¿no? Entonces, pura cosa de calidad. Pero bueno, de la que vamos a hablar esta semana, que Rons tenía mucho tiempo queriendo platicar de ella, es esta serie protagonizada por Jason Segel, creada por él mismo. No. La crea los mismos que hicieron esta de... Se me va el nombre siempre, güey. La del fútbol inglés. Ted Lasso. Ted Lasso. Ah, Son ok. los mismos Ah, ok, productores perfecto. de Ted Lasso. Gol. Gol. Obra maestra. Que también es de Apple TV Ted Lasso, ¿no? O sea, bueno, sí. protagonizada por Jason Segel y Harrison Ford, la serie se llama Shrinking. Estrenada en el 2013. Hay 3 temporadas ya al aire. Y está 23. próxima. 2023, güey. ¿Qué dice? 2013. Ah, dije, no, ya tengo tiempo. Y ya próximamente se estrenará Lleva 45 temporadas. temporada 4. Esta serie nos platica la historia de un terapeuta que la vida lo trató muy mal recientemente. Se le muere la esposa, eso no es spoiler, es la premisa del piloto, de hecho. Y entonces, el harto de la vida comienza a intentar una nueva forma de dar terapia, que es diciéndole las verdades a sus pacientes, güey. Y entonces la misma serie te va enseñando que hay consecuencias detrás de esta decisión. Y entonces ahí es donde se detona toda la serie. De entrada yo te quería hacer una pregunta. Jason Segel es de estas personas, no sé qué opinan ustedes, que todo lo que hace se siente mucho la personalidad de Jason Segel. O sea, Sí. y esta serie es exactamente lo mismo. O sea, tú ves How I Met Your Mother, ver los Muppets, ves esto y sientes que es Jason Segel Claro. en audiovisual, güey. ¿Cómo alguien logra eso? Yo creo que, en primer lugar, si no te cae bien Jason Segel, Sí. no entres a esta serie, Ajá. ¿no? Porque sí se basa mucho en él y en su propia personalidad. O sea, no es un actor que pueda cambiar demasiado sus rangos. Entonces lo estás viendo es como un Marshall, güey. Entonces, de How I Met Your Mother. Yo creo que logra eso siendo él, güey. Y agarrando productos en los que no es que no se esfuerce, sino que simplemente sabe su rango actoral y sabe que no es un monstruo de la actuación, Sí. pero sabe que es una persona muy simpática, güey, y que es muy agradable al público y a sus compañeros. Entonces agarra papeles que le puedan ayudar a desarrollar eso, ¿no? Entonces yo creo que por eso lo ha logrado. Ok, y ahora, la serie, ¿por qué traías tantas ganas de hablar? Convence a Jesus con lo que vas a decir de que vea No, pues, Shrinking. No sé si los vaya a convencer o no, pero sí creo que es uno de los productos más frescos que se han dado últimamente en la televisión. Me sorprende que no haya sonado tanto. A mí me llegó de boca a boca, pero no está sonando como todo lo de Apple TV o las series de HBO. O sea, la gente dice Shrinking, Harrison Ford, Jason Segel. Digo, sí. Y creo que con lo que los puedo atrapar es que es una serie que, si bien su core y su dinámica es una serie dramática, Sí, está bien triste, güey. todo es un drama, todo lo manejan con una comedia muy, muy, muy fina, güey. Y muy entrañable. Yo lo llamaría, es una serie entrañable. Me recuerda mucho, no sé si les gusta a ustedes, pero me recuerda esa comedia de Modern Family. A mí sí me gustaba mucho esa serie Modern Family, porque era una serie que, si bien no es la comedia que iba buscaba y que va a cambiar La primera temporada comedia de yo, la historia. yo sí sentía que era de lo mejor de la historia. Claro, La primera o sea, temporada sí estaba maciza. ¿Viste Modern Family? Sí, claro. Jesus? O sea, Ok. a mí sí me gusta mucho Modern Family, pero es este tipo de comedia que, si no cae en la simpleza de un Friends o de esta comedia gringa, sí es una serie que
en su concepción me parece muy interesante, güey. Y este manejo y este balance que tiene entre drama y comedia es lo mejor que tiene la serie. Y sí tengo que hablar, y por eso la quería recomendar, que me parece increíble que el señor Harrison Ford a sus 80 años esté dando el papel de su vida. De plano. Es impresionante. Me ha hecho llorar. Y yo soy una persona que... No llora. últimamente ya lloro más. Pero, Yo pero la lloro verdad todo es el que me tiempo. cuesta mucho llorar. Y sobre todo en productos así, la verdad es que no. Me ha hecho llorar 3 veces en esta serie. O sea, es un personaje entrañable porque es el clásico... ellos trabajan en una Clínica clínica de terapia. Este señor, Harrison Ford, es uno de los maestros, es el dueño de la clínica. Y nada más trabajan Jason Segel, Harrison Ford y el otro personaje que está interpretado por Jessica Williams, que se llama Gaby. Son 3 terapeutas cognitivos, todos los 3. Y Harrison Ford está sufriendo de Parkinson y de Alzheimer, le está empezando. Entonces estás viendo el desarrollo de un viejo que a la vez está reconstruyendo él mismo y a su vida, güey. Porque siempre ha sido un hombre aislado, ha dejado a su familia atrás por la chamba. Y ahí estás viendo cómo él mismo está llegando a un punto de su vida que se da cuenta que, pues, si no cambia, pues va a morir solo, güey, a final de cuentas, ¿no? Y que el trabajo no es todo. Y entonces eso es lo interesante porque también se cuenta la historia, como bien dijiste, de este personaje de Jason Segel, Esa me deprime mucho, güey. en la que se acaba madre. de morir su esposa en un accidente automovilístico. La primera temporada te muestran todo este desarrollo de Jason Segel, que se vuelve un alcoholicazo, se mete drogas, mujeres y todo, y deja a su hija a un lado, o sea, le vale madre la hija. Tu hija... Adolescente, güey, o sea, Adolescente. está en las... Y la hija ya le preparatoria. está bueno, ya se le está generando odio al papá por el abandono. Exactamente, ¿no? Y el papá está todo traumado. Porque que se le murió aparte, la o sea, esposa. pues, perdió a su mamá y está siendo abandonada por su papá, que su papá pues, obviamente se siente muy mal, pero pues no tiene que dejar a la hija Pero a un pues sí lado, ¿no? está, ¿no? Exactamente. Al final de cuentas. Está, pero no está. Pero el chiste es que la primera temporada se desarrolla en todo este conflicto interno que tiene el personaje de Jason Segel. Y hay otro punto que es maravilloso, que en pocas series se ve. Todos los personajes secundarios, que son muchísimos, güey. Hay muchísimos alrededor de esta triada de psicólogos. Todos tienen un carisma impresionante, güey. La vecina, el esposo de la vecina, el negrito que entra a terapia con Sí, ese hombre. el que no controla su ira. El que no controla su ira. O Maravilloso. sea, todos sus personajes alrededor son completamente humanos y bien nobles. Y eso, a final de cuentas, funciona muy bien en esta dinámica de la serie. Como bien dice Fofet, este psicólogo está hasta la madre y llega un point break de su vida, que como acaba de perder a su mamá, a su esposa, perdón, le dice a una de las pacientes, ¿sabes qué? Ya basta. Deja a tu esposo. Eso no lo puede decir un psicólogo Sí, en la bueno. vida, ¿no? Entonces él se empieza a involucrar tanto emocionalmente como en persona. O sea, él va a lugares con los pacientes, algo que pues en psicología pues está completamente prohibido, güey, ¿no? Sí, no. Por Entonces, ética, ¿no? Por Tal vez. ética. Y entonces también te manejan ese pedo de hasta dónde llega el concepto de la psicología, hasta dónde te puedes involucrar con un paciente. Muy interesante serie, te la vas a pasar divertidísimo. No son de esas series que te estás cagando de risa, pero todo el tiempo traes una sonrisa en la cara cuando la estás viendo. Entonces eso me gusta mucho. ¿Sí han visto la serie de Netflix de Ricky Gervais donde se le muere la esposa? Justo iba a decir que Sí, sí se me parecía recuerda a Afterlife, muchísimo ¿no? a Afterlife. Afterlife. Me recuerda mucho este tema agridulce, donde la situación que detona la serie es muy triste, pero de repente hay una comedia bastante interesante. y Pero un me humor parece negro. muy interesante la Ajá. comparación que acabas Ajá. de hacer, porque, por ejemplo, si te gustó Afterlife, es muy difícil que te vaya a gustar Shrinking. Ajá. Porque me recuerda mucho a The Office inglesa Gringo y The a- Office gringa. sí, o sea, podría ser porque, la versión- porque son diferentes tipos de humor. Sí. Y el humor de Ricky Gervais es mucho más Muy ácido. ácido. Güey. O sea, Cuando pero está amenaza cagadísimo. al morrito de 8 años, Sí. te voy a madrear. güey, cuando hace el debate con Dios, con su colega, es una maravilla, ¿no? Sí. O sea, esta serie no es muy gringa, sí lo es, pero a la vez es muy Muy entrañable. noble. Véanla, Muy véanla. Ted Lasso. Muy Si Ted les Lasso. gustó Ted Lasso, les va a gustar esta porque Ted Lasso es lo que tiene y su core de Ted Lasso es que es entrañable y buen pedo. Siempre es buen pedismo. Todo ahí, de hecho, Ahí no hay villano. no hay alguno, villano ¿no? porque todo es buen pedismo. Todo va a suceder bien, todo va a fluir. Y ¿no? nada más para terminar, Ajá. en la segunda temporada, que a mí me parece la mejor, hay un desarrollo y un arco de un personaje, que es la persona que mató a la esposa de 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 Jason Jason Segel. Segel. que es maravilloso, güey. Y te enseña lo que es perdonar a niveles
realmente importantes. Y eso con eso te quedas una lección. ¿Nos muy podríamos importante. ahorrar ya terapia un rato? No vayan a terapia. Todos Que la vayan a chingada. terapia. Todos Vayan a vamos a terapia, terapia. sí, Todos no, vamos a ¿Para terapia. qué? Si ya voy a ver Y si Shrinking. tu terapeuta te dice, deja a tu novia, no vayas No con vayas. esa terapeuta. Pues ahí está la recomendación. De verdad, denle play. Desde el primer capítulo, el piloto los va a atrapar, se la van a pasar poca madre y de ahí no van a parar. Sí. Este... 3 temporaditas de 8, no, son un poquito más. Mm. De 10 capítulos, de volada, 20 minutos cada uno, 25. Gran serie. Y en serio, véanla por todo lo que comenté y denle la oportunidad al señor Harrison Ford, que a sus 80 años está dando el papel de su vida. Totalmente. Y vayan a terapia. Y vayan. Sigamos con el programa. Tengo una pregunta, Jesus. Porque te veo ahí como muy callado. Preparando el programa, se abrió un debate previo respecto al último biopic de Michael. Y dentro de todo lo que se mencionó, se comentó que parecía una película de Hallmark. ¿Qué es parecer una película de Hallmark? Sin hablar del biopic de Michael, ¿por qué la comparación? ¿Qué define a una película de Hallmark desde tu perspectiva? Bueno, primero, hay gente, sobre todo las nuevas generaciones, que no saben lo que es Hallmark. Ajá, justo, previo. Ajá. ¿Sale? Ajá. ¿A poco sí? No sé. No, sí sabes qué es Hallmark. Dinos qué es ¿no? Hallmark, querido Era Jesus. un canal muy famoso en la era de la televisión por cable, Ajá. donde la mayoría de las películas eran películas para televisión. La mayoría de las películas de Hallmark eran más como dramas o melodramas o comedias, pues muy simples. Incluso la manera en cómo se grababan, pues obviamente había pocos exteriores, casi siempre todo ocurría como en interiores. Y se grababa, no se filmaba. Y se grababan, no se filmaban. Aparte, el lenguaje audiovisual igual podía ser como muy impresionante en algunas películas, pero también el promedio de otras películas de Hallmark, pues era como más inmediato, más simplón. Entonces, justo cuando yo estaba viendo esta última película, dije, o sea, me recordó a mis tiempos, porque me acuerdo que a mi abuela le gustaba mucho ver las películas de Hallmark. Ah, sí. Entonces yo por eso me aventaba, o sea, cuando iba a Hiciste cuidarla, ahí en la conexión. cuando iba a cuidarla, porque hubo una temporada que estuvo muy, muy enfermita mi abuelita, y yo le iba a cuidar, y era obligatorio que nos sentáramos a ver películas de Hallmark. Entonces, para redondear la idea, es mucho menos presupuesto Mucho. que el cine de Hollywood. Se ven baratas, por decirlo de alguna forma. A otras no tanto, Ajá, pero y su narrativa es simple, casi que llegando a una soap opera, a una novela, a un melodrama. Es que si eran como novelas en 2 horas y usaban personajes de series gringas Ajá. para meterlas a películas, porque no tenían el talento para explotarlas en una mira. película tan grande, entonces las metían en estos telefilms. Y también entiendo yo que son películas, ya metiéndonos desde el lado más audiovisual, que se terminaban por sentir muy planas en su narrativa y en su iluminación, porque pues no le metían tanto a lo de la cinefotografía, ¿no? Era como que ilumina pinche pero parejo y ya vámonos así con todo. Podría decirse que Eso también sí. es un poco el Eso tema sí. de Hallmark. ¿Era Ok. la Rosa de Guadalupe de películas? porque ahora- tampoco. Yo sí prefería ver algo de Hallmark que de No. Telecine. No. ¿Cómo se llamaba? Ah. El de Televisa, güey, que hacía cine. ¿Cómo se A llamaba? Televicine. Televicine, Ok, güey. Yo prefería perfecto. mejor Hallmark que Ya Televicine. tenemos una idea ahí primero puesta El en la mesa. panorama. Ahora, vayámonos del otro extremo. Hace poco en este programa hablamos de un biopic que todos aquí coincidimos que era una gran puesta narrativa y era una verdadera lección de cómo hacer un biopic, Better Man. Uf. ¿Qué tiene Better Man que la hace convertirse en un buen biopic que Michael podría carecer? No, Todo. carece de todo, güey. O sea, comparándolo con Better Man, todo. Ajá. O sea, O sea, ¿qué, no qué me hace que metas en Better esa Man hondura. sea un gran biopic? Mira, yo Rápido. voy a hablar de Better Man como una persona que si bien no soy... Me gustan algunas rolas de Robbie Williams, pero soy cero fan de Robbie Williams. Sí. Y la verdad es que esta película, no importa si eres fan de Robbie Williams o no, te va a interesar la historia de este hombre. Porque a final de cuentas se toman libertades creativas que son muy interesantes, pero que podrían pasar a segundo plano. Por ejemplo, esto de que metan a un chango en lugar de a Robbie Williams, como su alter ego, como una parte de él que quiere mostrar. Pues está chido, pero tampoco es el core de la película. Sí, Lo no. más interesante de cómo se desarrolla es que realmente te mete a la cabeza del artista. Y en esta película, en particular, Better Man, a mí me gusta mucho lo que dice Robbie Williams. Dice, yo no soy un artista, yo soy una persona que nací para entretener. Y desde el primer momento que te topas en la película, el niño quiere entretener. No quiere ser el mejor cantante,
no quiere ser el mejor músico, quiere entretener a la banda. Y en ese entretenimiento es que la película se desarrolla con ese mismo pensamiento. Claro. Te quiere entretener. Y la película agarra rolas emblemáticas de Robbie Williams para contar la historia de su vida. Eso me pareció lo más interesante. Hace musicales, que a mí no me gustan los musicales en el cine, pero aquí me parecen muy aptos para que te cuenten el proceso, además del proceso creativo que tiene el señor, el cómo su vida está plasmada en su arte. Y eso me pareció lo mejor de la película, que te contaran esas viñetas y esas partes de su vida con las canciones más emblemáticas, es lo mejor de la película. O sea, tiene atrás una propuesta narrativa muy excepcional, muy interesante y que hace que te jale completamente. Y hay un motivo en particular de la película que lo lleva todo, ¿no? Que es el perdón también, como Sí, lo sí. sabemos. O sea, el perdón a su padre y eso es lo que lleva el hilo conductor de la película. Si bien no todo se basa, o sea, no lo toman de que por nada más el papá, que lo hace Michael, nada más por el papá tengo estos conflictos. No, o sea, pero sí es el hilo conductor para llegar de un principio a un final. Y creo que eso es lo mejor de la narrativa de Chingón. peliculón, güey. Ya tenemos dos perspectivas. Ahora sí, Michael 2026. Primero empecemos con el buen Jesus. Michael, la película, si no la han visto, que creo que todo el mundo ya la vio porque en su primer fin de semana aventó $250 millones. Es la biopic con más dinero generado en el primer fin de semana, muy por encima de Bohemian Rhapsody. La rompió macizo, ¿no? Sí. Que ese fenómeno pues es entendible porque pues, es el rey del pop. Jackson. Sí, es Michael Y Jackson. aparte, la mayoría de la banda que está llenando esas salas son la banda que tiene el presupuesto para ir al cine, ¿no? O sea, no es como de llévame papá, sino son los papás los que están yendo Exacto. y están llevando a sus papás y a sus hijos. Entonces ahí es donde se hace que se genere. Sí, junta generaciones, Ajá, ¿no? Junta las generaciones. Entonces, la película, para sorpresa de todo mundo, si no estaban como muy familiarizados en el tema, nos platica simplemente una pequeña parte de la historia de lo que fue Michael Jackson. Nos platica y se enfoca en el crecimiento como estrella en los Jackson 5 y cómo él, cuando empieza a ser solista, tiene este conflicto de que el papá no quiere que abandone a los Jackson 5 y quiere seguir exprimiendo el concepto de Michael Jackson hasta donde se pueda. Entonces, el verdadero conflicto de la película es Michael tratando de ser independiente y sí, sin quedar mal con su familia. Ahí nos cuenta. Sin Pasamos quedar mal con nadie, desde los Jackson 5 Nadie. desde los Jackson 5 hasta 1989, cuando es el estreno de Bad y es un concierto que da en UK. ¿Qué te pareció la película, Pucas? ¿Cómo te trató? Mala. ¿Por qué, güey? A ver, cuéntanos. Pues yo necesito que una película tenga una razón de existir, ¿no? Porque si no se convierte en un concierto. Ujú. Sobre todo cuando es una biopic, ¿no? Y aquí entiendo el punto de el niño detrás del icono, ¿no? O sea, de la persona detrás del artista, lo que quieras, ¿no? Y eso es rascarle un chingo, o sea... Sí, te estás rascando demasiado, güey. ¿De dónde lo vieron, güey? Pero si careces de una narrativa, de un conflicto, si careces de todo y tienes miedo a mostrar debilidades del artista, pues no es una película. O sea, Es propaganda, güey. no solo es propaganda, son musicales. O sea, neta, son videoclips. No, Ajá. o sea, se siente como representación de videoclips más que una película, ¿no? Y creo que eso es a mí lo que más me decepcionó por completo de De la la película. biopic. Voy a empezar por algo que a mí me llamó mucho la atención de la película. Y es que precisamente la película no tiene un conflicto central. No tiene un conflicto central. Aparentemente hay un antagonista, pero ese antagonista nunca logra realmente obstaculizar las metas y el objetivo del personaje, ¿no? Y aparte, cuando piensas que ya va a haber un desarrollo de conflicto, la película se para y se desvía por otro tema, y la manera en cómo se resuelve siempre se resuelve desde la bondad de Michael Jackson. Siempre se Con el resuelve. poder del bien. Siempre. Si algo más le ha molestado en la vida a Rons es escuchar esa frase. No, es que no nada más, perdón. Voy a hacer un paréntesis. Es que no nada más de Michael Jackson. De todos los personajes. O sea, todos los personajes que están alrededor de Michael Jackson son buenos, güey. Todos son buenos. Son buenos de bondadosos, Buenolandia. güey. Y el único malo es el papá, pero sigue, Ajá, güey. sigue. Pero ni siquiera sé si es malo, porque no logra como incidir, no logra dañar, no logra afectar para que el conflicto explote. Entonces, o sea, yo me voy como Concuerdo, desde lo sí. que sé que es la parte de la estructura dramática. Ujú.
Y precisamente a mí por eso esta película como que me generó una enorme aburrición. Porque precisamente lo que trata de enfatizar son los números musicales. Y aparte sus elipsis son súper extrañas. Las elipsis siempre te tienen que ayudar a que la progresión dramática avance o que ayude a que veas los cambios progresivos del personaje. Y aquí las elipsis solamente sirven para llevarte al siguiente video musical, para llevarte al siguiente evento. Y no hay como un crecimiento, no hay como una progresión, no hay como una explotación del conflicto. Y eso fue lo que más me llamó la atención. Tus elipsis, va a sonar feo lo que voy a decir y sé que todos me van a odiar, pero parecen elipsis de telenovela. De película de Hallmark. De película. Es ahí es cuando precisamente me empezó a llamar mucho la atención y dije, bueno, pero esto es como una película de Hallmark, ¿no? Personajes planos, situaciones que nunca explotan, viñetas que si no fuera porque sabes que son de Michael Jackson, algunas están inconexas y aparte todo ese conflicto que puede complexar al personaje son resueltas de una manera muy, muy, muy sencilla. A mí se me hizo una agiografía. ¿Saben lo que es una agiografía? No, ¿qué es? No. Una agiografía eran... Agiografía. Agiografía. Las agiografías eran eran como pequeños libros que se escribían en la Edad Media sobre la vida de los santos. Ah, no mames, qué chido cuando vienes. Vale. De hecho, sí, parece que lo quieren canonizar a Sí, Michael güey, Jackson. totalmente. güey. O sea, yo cuando estaba viendo la película dije, pero eso es una geografía. Eso es una geografía de la Edad Media. Órale, güey, qué cabrón. Sí. Órale. Oye. Ajá, Perdóname. Es que, por ejemplo, yo concuerdo muchísimo con lo que dice Jesus del villano. Y digo, está bien que lo comparemos con una muy buena película que es Better Man, ¿no? Pero, por ejemplo, me recordó la diferencia que hace Elvis, por ejemplo, ¿no? Elvis sí marca a un bueno, villano. la de Baz Luhrmann es una puta obra maestra. No, al lado sí, de pero, esta, pero güey, lo ¿qué que voy es hablas? que se parece en el hecho de que hay un villano que quiere obstaculizar Pero la ahí carrera. sí de- es, pero sí aquí es. sí está, ahí sí está marcado. Y eso que es Ahí Tom sí está- Hanks, güey, sí, el sí, villano, sí. ¿no? ¿Qué va a decir? Y me voy a ir todavía más lejos Ajá. para que me dé más el fandom. Ajá. Hasta Luis Miguel tiene... No, bueno, la Luis serie- Miguel es la una obra serie, maestra. ¿no? como decía de Michael. O sea, Oigan, No, pero tiene muy claro a su villano O y sea, casi sí, quiere sí, obstaculizar. Y es ¿no? exactamente lo mismo, ¿eh? Cumplen sí, la sí, misma sí. función. Claro. Tienen la misma función y Sí, sí, perdóname, sí. pero Y hasta... familiar también. Y ¿no? familiar también. O sea, hasta en la primera temporada, que en la segunda ya no, pero en la primera temporada está todavía más claro cómo el Yo no vi Luis Miguel, la antagonista todo el tiempo está o presionando para sacar un beneficio y ya Sí. cuando ve que ese beneficio se le puede ir, lo obstaculiza. Pero a la vez lo que está padre de estos ejemplos es que no canonizan al protagonista, ¿no? O sea, no lo hacen como el todo bien. O sea, verdad. Sí, güey, entiendo es que quieran impresionante. como lavar mucho la imagen de Michael Jackson, ¿no? Pero ni una siquiera, cosa- Pucas. O sea, pero pero ni es que- siquiera, güey. Pero es que aquí se siente como de vamos a elevarlo a tal punto en el que el güey no puede decir algo mal, Claro. ¿no? No puede hacer No algo puede tomarse mal, una no puede cerveza, tomar, no sí, puede drogarse, ¿no? Está O sea, como elevadísimo, claro, ¿no? Es que es una apoteosis. Es una apoteosis. ¿Pero es qué una dime que es geografía. apoteosis? Ah, Porque vas a bueno, hacer googlear todo. No, A la no, banda no, que nos está escuchando, güey. Es Ajá. que El concepto apoteósico, que sea así Ah. magnánimo, Ah, ¿no? ok. O sea, en la antigua Roma, Ok. en la antigua Roma, cuando un héroe moría, cuando un emperador moría y era una persona que había hecho algo trascendental, se le elevaba la categoría de dios o Ah. de semidios. Te le hizo lo mismo, Michael. Y entonces eso es una apoteosis. Oigan, yo vi un fenómeno muy extraño en el cine y Yo seguramente les pasó a ustedes. Porque yo creo que es una telenovela con canciones de Michael Jackson ahí en videoclips, desde mi perspectiva. La película no tiene más que eso. Pero la banda que estaba en la sala de cine que yo estaba viendo reaccionaba mucho y empatizaba mucho con momentos como cuando le dan los cinturones y le hacían, ay, pobrecito. O sea, o cuando se quema su cabecita. O sea, como que siento que está bien pensada del lado marketing esta película Claro. para llegarle sí. a Sí. ese pedo melodramático de, ay, pobrecito, ¿cómo sufrió Michael? Y realmente la banda reaccionaba muy cabrón en la sala de cine de, ay, pobrecito, ay, qué mala onda. Entonces, yo siento que está hecho a propósito y que la película se cuente así para generar este tema. Y yo veo todas las críticas que es fuera de Rotten Tomatoes y todos están diciendo que gran biopic, que falta hacía para hacer una biopic así de Michael Jackson. Pero no entiendo por qué si es una telenovela con videos musicales, Rons. Mira, es muy complejo, güey, porque se puede
les hago una pregunta. ¿Se puede odiar un producto fílmico pero a la vez disfrutarlo, güey? Sí, Me pasó, me claro. pasó. Con ¿Sabes Lambo, qué con me Lambo pasó? Es que me sabes pasa que- No, seguido. pero, ¿sabes? A mí, los momentos cuando está con Quincy Jones creando música se me Claro. hacen maravillosos, güey, de la Claro. película. O sea, eso sí Ok. digo, puta madre, porque aparte estás hablando de dos genios uniéndose para crear uno de los mejores discos de Claro, toda la güey. historia de la música, ¿no? Claro, o sea, yo voy a hablar, me voy a alejar tantito del producto cinematográfico. Ahorita vengo al producto cinematográfico porque lo voy a hacer caca. Pero voy a hablar con el sentimentalismo que me da Michael Jackson. Michael Jackson es un personaje muy importante en mi vida porque fue la primera persona que yo idolatré. O sea, que realmente me compraba sus discos, le pedía dinero a mis papás para comprarme el Dangerous. Fui a su concierto en noviembre del 93. O sea, fue mi primer concierto de mi vida. Entonces, para mí que los que me conocen saben que la música es Ya algo... tenía 20, güey, sácale la cuenta. Sí, Ah, ya. tenía 9 años. 50, güey. O sea, para los que me conocen, pues saben que la música es algo muy importante en mi vida. Y Michael Jackson fue el primero que me puso en un panorama realmente de interesarme por un músico y por todo su producto. Entonces, vuelvo a la película. La película me pareció horrenda, güey. Desastrosa en todos los aspectos, pero a la vez la disfruté. Porque me gustan mucho las canciones de Michael Sí, no, Jackson está y cabrón. porque soy fan. Ahora, siendo fan, también me hubiera gustado que se metieran... Yo la resumo como una película muy simple para un artista demasiado complejo, güey. Hay una oportunidad Entonces, ahí muy desperdiciada. Entonces creo que Michael Jackson, si para bien crean lo que quieran creer del señor, yo no soy juez ni parte, entonces digan lo que quieran. Como artista ha sido el artista más influyente junto con los Beatles y junto con Elvis de la música popular, güey. Entonces creo que todos estos, viene la biopic de los Beatles, Los todos cuatro, güey. todos Cuatro. todos estos personajes merecen realmente hacer un análisis profundo de sus miedos, de sus traumas, de su proceso Y creativo de sus errores. y de sus errores, porque canonizarlo como me parece que es hasta contraproducente para la figura de Michael Jackson en el Sí. momento en el que estamos. A mí me parece, y no quería que se metieran en los problemas del acoso, que sí deberían de haberlo hecho. Oye, no, pero no va a haber parte 2. No, Parece al que va a final haber decía, parte, sí. Michael Parece, Jackson sí. regresará Va a como los regresar Avengers, en ¿no? Avengers Doomsday, ¿no? Sí, Sí, o en sea, parece. Avengers noventeros. Pero, Sí. o sea, yo no voy a ver la segunda parte, porque, bueno, o sea, sí la voy a ver por el podcast y eso, pero sí me parece que tuvieron una gran oportunidad de desarrollar uno de los personajes más complejos que se han dado, uno de los artistas más complejos que se han dado en la música popular en los últimos 100 años, güey, y lo hicieron tan simple, tan banal, hasta sus excentricidades las banalizaron, güey. O sea, el hecho de que le hayan encantado los animales, lo toman como, ay, mira, se compró un changuito. Es como, güey, ¿por qué no profundizas más allá? Y Sí. nada más lo pones audiovisualmente porque tenía el complejo de Peter Pan. Eso ya lo sabemos todos. Claro. O sea, ¿por qué no profundizas en realmente lo que es el personaje? Y para acabar, Pucas, Ujú. en su proceso creativo, estábamos hablando de Better Man, que obviamente pues, es mucho mejor película, pero el proceso creativo de Michael Jackson era increíblemente interesante, güey, porque el señor no estudió música. Mamó música desde morro, pero no estudió música. ¿Y sabes cómo llegaba y cómo compuso la mayoría de los mejores éxitos de todos los tiempos? Llegaba al estudio y le decía, yo quiero que suene tun, 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 y en la guitarra, tan, tan, tan. O sea, él llegaba con la Qué chido. idea y con la letra perfecta y ya sabía exactamente lo que quería. Y eso lo demuestra en el siguiente documental que vamos a hablar, que es This Is It. Ahí se muestra un proceso creativo de un Muy puto complejo, genio, güey. Y justo. aquí lo pusieron como un niño que llegó a la fama simplemente por casualidades de la vida, sin ningún esfuerzo. O sea, porque el esfuerzo tampoco te lo muestran. Todo el Sí, no, esfuerzo que tuvo. Porque pasa de ya estamos tocando, allá tenemos un casorronón máximo, Claro, ¿no? güey. Ya somos millonarios. La película se debería de Sí. llamar, en lugar de Michael, se debe llamar La emancipación de Michael Jackson. Porque ese es el leitmotiv de la película, es me voy a emancipar de mi papá. Sí. Y la verdad es que Sí. desaprovecharon, y yo siendo fan de Michael Jackson, desaprovecharon una gran oportunidad, güey, de usar. Porque aparte, No, de contar tus momentos mágicos de cómo crear, Claro, güey. o cómo utilizaron el bajo en Beat It, y ¿no? porque, ¿sabes qué? Ujú. Agarraron a un actor que con lo poco que le dieron lo hace Yo, extraordinario. era mi siguiente güey. pregunta, ¿qué opinan del Extraordinario, sobrino güey. de...? Extraordinario, güey. O sea, no es que se parezca la cara, no es que lo veas y dices Claro. Michael, pero la forma en la que baila y canta este morro, dije, Impresionante. güey, Impresionante. o sea, Eso sí. neta, no puedo creer que estoy viendo a Michael Jackson bailar y cantar en ¿Y el no te cine, parece ¿no? que lo desaprovecharon de una Totalmente. manera Totalmente. estúpida, Porque güey? hasta el tono de voz y Es- todo, es- o sea, creo que sí es lo único rescatable de la película, el proceso que ha de haber llevado esta persona, el sobrino de Michael, para llegar a esos niveles, o sea, porque no creo que él, antes de la película,
bailara y cantara como lo hace Claro. en la película. O sea, Creo, sí se ve creo que es más interesante un documental del proceso de cómo Sí. este güey se Sí, volvió de Michael cómo- Jackson. sí, Michael Se Jackson, han hecho güey. una sí. camarita y lo grabó, Sí, güey. güey, no que esta mames. mierda, güey. Sí, Pero bueno. O sea, justo lo que están diciendo lo comparto. Creo que lo más destacado de la película es la manera en cómo se tragó al Sí, tío. cabrón, güey, cabrón. Cómo se cabrón. tragó al tío. Cómo y baila, güey. Cómo baila, cómo Ujú. canta. Y Ujú. aparte, no solamente cómo baila, cómo a eso voy. Siente. Ujú. Porque, por ejemplo, ahorita que vayamos a That's It, tú veías como Michael Jackson todo el tiempo estaba sintiendo, sentía la música, sentía el ritmo, sentía los pasos, se confrontaba Ujú. cuando algo no le parecía. Que eso, por ejemplo, ahí eso sí me falta en la película. Pero lo demás, de la manera sensorial, la manera sensitiva en la cual Michael Jackson vivía su proceso creativo, creo que eso sí lo tiene muy bien el personaje y la manera en cómo se lo tragó el sobrino. Creo que el director, perdón, nada más para acabar. Ujú. El director creo que lo intenta, güey. Con las bases que le dieron. Pero aquí se nota que el Que estaba productor, hecha a la mucha el medida, mano. ¿no? productor, que es este señor, que si quieren luego andamos. A ver, dime quién es. Es el abogado que aparece ahí. ¿Sí se acuerdan que le dan mucha cámara a un Sí, abogado? sí. Pues ese señor tiene todas las regalías de Michael Jackson. Él es el que produce Daddy Seed, él es el que produce esta película. Entonces, John Branca se llama. A John Branca. Y que es un hijo de perra. O sea, en la industria musical lo toman como un hijo de perra. Ok. Porque se ha robado, tuvo problemas con los Beatles, tuvo problemas con un chingo de banda, con Paul McCartney, obviamente. Y el güey, obviamente, se dio su espacio para meterse en su película. Y también es un pan de Dios, ¿eh? O sea, como todos los personajes. Pero este personaje, el abogado, también es un pancito de Dios y es bien bondadoso. El que es chinga el su que le madre, marca güey. en TV, ¿no? Que le No, diga- bueno, el que lo lleva. Ajá, el que lo lleva. Sí, sí, ya me acordé. Pero bueno, algo más, Pucas. Nada, pues a mí lo que me pasa es que, o sea, cuando yo voy a ver una biopic, luego lo que me gusta mucho es ver los altos y bajos del artista, no solo para su proceso creativo, sino porque así me interesa mucho más su música al finalizar, ¿no? O sea, me pasó, por ejemplo, con Rocketman, de la Elton John, Elton John. que Gran yo- biopic. a mí me Gran gustaba... Gran biopic. biopic. A mí La me gran gustaba diferencia. mucho Elton John ya, no, o sea, pero después de ver esa película me interesó muchísimo más la música A mí de no me Elton John. gustaba Elton John y me clavé más por Mira, la... por- o sea, sí, y justo lo que me pasa es eso. A mí no me interesa ver ahí ya su música, que sí está padre, la coreografía está impresionante, el actor está impresionante, pero pues para eso tengo YouTube también, ¿no? O sea, si quiero ver videoclips, pues veo YouTube, ¿no? Y ahí están. Entonces, el hecho de que lo que me gusta de estos musicales biopic es, primero, la creatividad que tienen para utilizar la música, ¿no? En el contexto que la van a utilizar para la película, pero también el ver cómo, por ejemplo, Elton John estaba hasta abajo en su vida y sacó música, ¿no? De cierta forma, o como Elvis estuvo encarcelado en Las Vegas y todo lo que repercutió eso, ¿no? O sea, y aquí, pues no hay nada, no hay nada. Se Nada, queda nada. ahí a la mitad. Pues bueno, No hay nada en esta ahí película. está. Pero entonces, les vamos a recomendar, ahí en HBO, en 2009, se estrenó un documental que se llama Michael Jackson, Esto es Todo. That's It, que así se iba a llamar la última gira que iba a sacar Michael Jackson previo a que falleciera el 25 de junio del 2009. ¿De qué va este documental? La mayor parte del metraje del film fue rodado en junio del 2009 en el Staples Center de Los Ángeles y en el Forum en Inglewood, en California, cuando Michael preparaba su This Is It, la serie de 50 conciertos que iba a ofrecer en una arena de Londres, en el O2, En el O2, de Londres. Y entonces, literalmente lo que sucede es que él tenía esta como costumbre de grabar todo el tiempo cosas para su propio entretenimiento, para poderse ver después. Entonces, él dio la instrucción de que grabaran los momentos en los que estaban ensayando y todo lo que vemos en el documental. Fue porque Michael Jackson pidió que lo grabaran, lo iba a utilizar para otra cosa, fallece y entonces después se le ocurre armar este documental del director Kenny Ortega, que es el responsable de los High School Musical. Y entonces arma como en viñetas momentos de la preparación del concierto Y de las canciones. por canción. O sea, por canción vas descubriendo desde la perspectiva de los bailarines, desde la perspectiva de los efectos especiales, Coreógrafo. de la coreografía, de Michael dando Músicos. indicaciones, él ensayando. Y eso es todo, ¿eh? O sea, no hay más. Es clips y momentos de Michael Jackson ensayando y dando instrucciones. ¿Por qué es necesario ver este documental,
Para los que somos fans de Michael Jackson, pues es una pruebita de lo que hubiera sido su último concierto, ¿no? O sea, fuimos pocos los privilegiados que lo vimos en vivo, porque también era un personaje que no salía mucho de gira. No le gustaba, ¿no? Y aparte, tardaba, o sea, si daba una gira mundial, sí se echaba un año completo y después tardaba 5 años y sacaba otro disco. Y entonces, esta gira fue muy importante porque Michael Jackson es la única gira donde no tuvo disco, güey. O sea, no había sacado disco, llevaba el último disco que fue un fracasazo, güey, porque es malísimo, el Invincible. Llevaba como 10 años que salió y pasó sin pena ni gloria. Y regresó Michael Jackson y dijo, después de todos estos problemas que le surgieron, dice, voy a dar mi última gira. Y parecía, por lo que se ve, que iba a ser uno de los espectáculos más grandes que se han dado en la historia del pop, ¿no? Es importante verla por esta muestra de lo último que creativamente estaba desarrollando este señor, el artista más importante de este siglo, ¿no? Del siglo pasado. Entonces, aparte de todo esto, y si te pueden gustar las rolas o no, pero estás entendiendo cómo un personaje tan... Es que ya no sé cómo nombrar a Michael Jackson. Ya se acabaron los... Es que llegó a otro nivel ese güey. O sea, llegó otro pedo Michael Jackson. Pero cómo empieza a desarrollar creativamente todo el concepto, junto con este hombre, con Kenny Ortega, ¿cómo se llama? Kenny Ortega. Todo el concepto de la gira. Eso a mí me parece magnífico, porque yo siempre pensé que Michael Jackson tenía mucha gente atrás creativamente. Que sí la tenía. Sí la tenía, pero lo apoyaban. Lo apoyaba, exactamente. Pero era para apoyarlo, güey. O sea, ¿no? en el documental ves Jesus momentos donde está el director musical y llega Michael y le dice, no, espérate, no estás sintiendo la canción, el tempo no lo traes ahí. O sea, imagínate tú a qué nivel tienes que estar para tú a un director musical de conciertos consagrado, le tienes que decir, oye, el tempo lo traes mal. Y tú no sabías cómo tocar una nota, güey, ¿no? O sea, imagínate. Y aparte ver el otro lado, como la humildad de estos grandes artistas cuadrándose contra el rey del pop. Que decir, sí, tienes razón, güey. Pues, va a estar mejor. Te lo prometo que voy a llegar a donde te lo estás imaginando. ¿A ti cómo te trata ese documental, Jesús? Fíjate que a mí me llamó mucho la atención. Bueno, pero antes quiero mandarle un mensaje a Larisa y a esta Regina, porque les prometí que iba a hablar sobre Michael Jackson y que les iba a saludar. Entonces, saludos. Saludos a Gracias por Larisa escucharnos. y a Regina. Al contrario de Rons, yo, por ejemplo, voy a hablar desde la perspectiva del historiador, no desde la perspectiva como... Sí, dale. Porque yo no soy fan de Michael Jackson, ¿no? Sin embargo, no voy a negar que los 80s se llaman Michael Jackson. Totalmente, güey, totalmente. O sea, los 80 se llaman Michael Jackson y se llaman Queen. Le gusta que le guste. Prince abajito. No, seamos honestos. En los 90s, Cabá y Faye. Y la onda vaselina, güey. Ay, se me olvidó, perdóneme. Ok. Hijo, mano, siempre hay un comentario. Oh, que la chingada, güey. Entonces, a nivel histórico, creo que Michael Jackson representa el cenit del entretenimiento, ¿no? Ya representa la manera consolidada de un proceso que había llevado prácticamente un siglo en estarse armando. Cuajarse. Que es prácticamente una industria mediática, una industria de publicidad, una industria de conciertos, y cómo todo eso va moldeando no solamente una sociedad, sino que va moldeando todo un periodo histórico. Pero respaldada con un artista, Jesus. Eso es importante. Para eso voy. Pero no es la banalidad de un... Porque, por ejemplo, yo estaba pensando mientras estaba viendo That's It, que efectivamente ahí ves la genialidad de un artista. This is it, güey. This is it. Uh-huh. Dije, y otra vez me van a funar, no me importa. Y dije, bueno, es que este hombre es un genio y por eso se le considera el más grande artista del pop. Y dije, el año pasado el New Yorker diciendo que el artista más influyente es Bad Bunny. No, ¿neta? Sí lo dijo. Pero bueno. El New Yorker. O sea, no People. Bueno, el New Yorker. No, el New Yorker, perdón, pero no. Es buena. O sea, en el New Yorker donde escribió John Dos Pasos, Hemingway y Faulkner. No. El New Yorker donde escribió Capote. ¿Están bien vendidos o qué? Supongo que sí. Bueno, pero también actualmente, ¿quién, no? ¿Quién no? Exactamente. Pero a eso voy. No, A eso voy. Exactamente. A eso voy. Es decir, toda la industria como la conocemos hoy,
no es que Michael Jackson la forme, sino que él lo que hace es amalgamarla. ¿Sí voy siendo claro? Sí. O sea, eso lo veo como a nivel histórico. Por eso es tan importante su impacto y por eso es tan importante él escribe las reglas del entretenimiento en términos de concierto, en términos de Y una promoción. persona afroamericana, güey. Y una persona afroamericana. Deja de lado la Con parte... complejos No, raros. deja de lado eso, ¿no? O sea, Yo creo que sí es muy importante, ¿no? Claro, Porque hasta lo mencionan en la película. Él no le quería llegar a los afroamericanos solamente, él quería llegarle a todo el planeta, mundo. ¿no? Ajá, sí, entonces creo que por eso es algo que me llama mucho la atención de That's It. This is it. This is it. Ay, This A is la it. tercera lo vas a decir bien, no te Ok, preocupes. This is it, ¿no? Es lo que más me llama la atención de This is it porque el documental logra mostrarte sin ningún tipo de filtro, como sí pasa en la película, de todo el genio creativo que tenía Michael Jackson. Y eso es algo que a mí me impresionó porque dices, claro, o sea, por eso este tipo marca una generación, claro, por eso este tipo marca un periodo histórico y claro, por eso este tipo sigue generando toda esta influencia en la música, en el entretenimiento, en el baile, ¿no? Totalmente. Y entonces es algo que a mí me llegó mucho. Por ejemplo, a mí el documental, sin ser fan de Michael Jackson, sin saber mucho de Michael Jackson, me llega mucho porque estás reconociendo un talento dotado. Sí, otro Y eso, Esa deidad que quiere mostrar de otra manera. Y por eso ahí es cuando hago el análisis comparativo. Y eso no me lo dio la película. Claro, porque aquí lo estás viendo en su Esencia pura. Exactamente. En su esencia pura. En el escenario. La otra, no quiero ver una deidad, güey. Quiero ver al hombre atrás de esa deidad Claro, que estaba en de la y deidad, no lo logra. ya me las sábanas. Sí, pues a mí, o sea, la película lo que muestra es la figura que todos ven, ¿no? Y el documental es la figura de un artista, ¿no? Y a mí se me hace... Yo todavía tengo ahí mis temas con Michael Jackson por todos los conceptos que yo tenía No, yo también. en relación a él, pero no me voy a meter en ellos. Pero el hecho de llegar a este documental y con todo lo que yo ya cargo y estoy tratando de construir ahí raramente sobre mi imagen que tengo sobre él, aquí vi lo que es el trabajo de un artista completo y lo que representó no solo su música, sino para la forma de hacer las cosas creativamente o artísticamente en el pop, ¿no? O sea, para mí eso fue una brutalidad, el hecho de ver cómo un documental puede mostrarte lo completo que es una persona trabajando y desarrollándose para crear su arte, ¿no? Está mucho. Eso me pareció... me llenó mucho. O sea, me llenó artísticamente el hecho de ver cómo Michael Jackson era una persona que iba mucho más allá de lo que él representaba. Porque para él estaba por encima su música de él mismo. Totalmente, ¿no? Como que era primero la música y luego su persona. Sí. Pues bueno, ahí está la recomendación. Véanla. La película se llama Jesus. This is it. Eso, te dije que la tercera le ibas a decir. En HBO la pueden encontrar. En español le pusieron Esto es todo. Y aparte temazos, güey. Ajá. Hicieron los Es métodos. la pura carnita a la maciza, dijera el Pucas. Oigan, ya para cerrar el programa traemos una recomendación del Pucas, pero yo me hice la pregunta, Jesus. Así, yo estaba ahí y dije, me pregunté a mí mismo. ¿Mí mismo? Oye, a mí mismo, ¿cómo es que una banda que solo sacó 2 discos y tocó tan poco se convirtió en el madrazo cultural posgeneraciones que en lo que se convirtió esta banda? Entonces, antes de escuchar sus opiniones, les hice un poema. Les hice un poema. Este güey ya. Ahí va. Andas Ahí va, con ahí va. todo. Espero les guste. ChatGPT anda Bueno, con le todo. hice el poema a Joy Division, no a ustedes, ¿eh? O sea, no se la vayan a tomar ustedes. Decía, había una vez en una ciudad donde el cielo parecía siempre cansado, un sonido que no buscaba imponerse, sino quedarse. No era el estruendo del punk que llenaba las calles, ni la furia que exigía ser escuchada. Era algo más bajo, más contenido, como un pensamiento que no se dice en voz alta. Así nació Joy Division. Sus canciones no parecían canciones, parecían espacios, ecos que se expandían lentamente, dejando huecos donde antes había ruido.
Y en medio de ese silencio, una voz. La de Ian Curtis. No cantaba para que lo entendieran, cantaba porque no había otra forma de existir. Cada palabra caía como peso muerto, cada frase parecía venir de un lugar donde no había respuestas. Mientras el mundo miraba hacia afuera, ellos miraban hacia adentro. Y en este gesto, casi invisible, cambiaron algo. El sonido se volvió más frío, más preciso, más honesto. El bajo marcaba el pulso, las guitarras respiraban, y el tiempo parecía detenerse. Pero no por mucho, porque hay historias que no están hechas para durar, sino para quedarse suspendidas en el momento exacto. Y cuando todo parecía comenzar, cuando la luz apenas tocaba la superficie, se apagó. Ian Curtis se fue. Y con él, el tiempo de Joy Division. Pero no su eco, porque hay cosas que no terminan, solo se transforman. Sus canciones siguieron creciendo en otras voces, en otros sonidos. Y lo que dejaron atrás no fue solo música, fue una forma de sentirla. Como si desde entonces la tristeza tuviera un nuevo idioma. Y aún hoy, cuando todo parece avanzar demasiado rápido, ese sonido sigue ahí, quieto, profundo, esperando a quien esté dispuesto a escucharlo de verdad. ¿Qué tal mi versión de Paco Stanley de Joy Division? Te voy a poner un poquito de Paco. Oigan, es que realmente esta banda sorprende mucho justo por eso, porque a pesar de solo tener 2 discos y unas recopilaciones, se convirtió en un madrazo cultural y hay banda de todos los estratos sociales utilizando playeras de Joy Division como de Nirvana. Y si siquiera tener contexto de la música, pero sí es muy interesante el fenómeno que hay detrás, sobre todo de la persona que lideró esta banda, que es Ian Curtis, y el siguiente documental del que nos va a platicar Pucas. Película. Película, Biopic. Nos cuenta justo cómo es que Ian Curtis nos mete un poco en la vida de Ian Curtis desde una perspectiva muy triste y muy europea, yo lo llamaría. Pero ¿por qué Joy Division se quedó generaciones tras generaciones con tan solo 2 canciones, güey? Creo que estuvo 2 discos. 2 discos. Pero además lo cabrón, perdóname, Vale. es que realmente es un disco, o sea, porque el segundo es póstumo. Sí. O sea, realmente es un disco. Sí, o sea, por ejemplo, la rola que todo el mundo conoce, Sí, La Vulta de Love los to Apart, Apart. está en ese disco póstumo, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que es de esas bandas que estuvieron en el tiempo y en el lugar adecuado. Pongamos contexto y como historiador que soy. No, o Como sea, historiador de la música. claro, güey. No, pues O sea, era una época muy punk, ¿no? estábamos en una época de transición de que el rock estaba progresando al progresivo, se estaban perdiendo algunos géneros, el blues estaba surgiendo de este lado, todos estaban agarrando los momentos que estaban viviendo y los estaban explotando musicalmente y los estaban enseñando idiosincrásicamente en su música. Y había zonas en Inglaterra, sobre todo en las zonas rurales, que ellos no estaban tan conformes con el rock progresivo de Pink Floyd, no les gustaba The Who porque les parecía demasiado fuerte, no les gustaban los Beatles porque les parecía demasiado fresas. Entonces estaban buscando un lugar donde encajar en una sociedad, en estos lugares rurales, que no estaba funcionando para ninguno de ellos. Es el claro ejemplo, por ejemplo, Black Sabbath, que surge en una zona de Inglaterra, y años después llega Joy Division y le da voz a esa voz que nunca fue escuchada. Y eso es lo más importante. La música alternativa y esta música depresiva, melancólica, que estaba hablando de conflictos completamente internos, no de la sociedad, güey. Estaban hablando de sus problemas. Sí. No estaba hablando como Black Sabbath, como Pink Floyd, como Led Zeppelin. Led Zeppelin estaba hablando de vikingos, güey, y la chingada. Y de demonios. Y demonios, exactamente. Y de Tolkien, güey. Sí. Y estos güeyes llegaron y hablaron de un pedo muy personal con música que nunca se había escuchado de esa manera. Como bien lo dijiste, los bajos, por ejemplo, esos bajos melódicos no existían en el rock, güey. Sí, O sea, sí. los bajos para llevar una melodía no existían. Las baterías completamente huecas y completamente Igual la voz, ¿no? planas, güey. La voz Y la como voz hueca. obviamente muy grave. Cambiaba mucho con una melodía muy armoniosa, una melodía muy bonita, con una pinche letra y una voz que era como de un demonio, cabrón. Sí. Entonces, esa dicotomía entre las dos cosas hicieron que Joy Division. Joy Division se volviera el icono, y sin Joy Division no tendríamos a la música alternativa de hoy en día. Eso es una realidad. Oye, ¿y por qué trascendió décadas, güey? O sea, ¿por qué 2010 sigue siendo Porque, lo que fue? porque siempre van a haber jóvenes melancólicos, güey. Ok. Y siempre van a haber personajes en la vida que están buscando un lugar, güey. Entonces, por ejemplo, bandas como Joy Division, después Radiohead, New Order,
Interpol, New Order güey. es como la parte fresona, ¿no? Bueno, Me pero encanta es- New Order. es una La extensión. feliz. Yo Es lo una voy a feliz. decir, a mí me Para parece... aquellos que no sepan, New Order la crea el integrantes de Joy Division post Joy Los Division. tres ¿no? integrantes Ajá, de sí. Joy Division. Ajá. A mí me parece mucho mejor banda que Sí, New a mí Order también, a mí que también. Joy Division. Ah. Pero bueno, siempre van a ver esto. Le preguntaba, es que siempre va a haber un joven triste que esté buscándose y que esté buscando interiorizar. Y eso siempre va a estar. Entonces, por eso surgen bandas como esta. Y vienen después Interpol, vienen estas bandas que pues maman completamente de Joy Division, que lo hacen mejor para mí. Pero por eso siguen trascendiendo y va a seguir trascendiendo Joy Division por toda la eternidad, porque siempre van a haber jóvenes buscándose. Y ya nos explicaste a nivel musical por qué. Exacto. Ya después se convirtieron como Che Guevara, ya todos lo traían a la... Eso me molestó mucho. Esa etapa condesa que todo el mundo traía. ¿De qué disco es? O sea, y a mí me caga preguntar eso, pero sí veías a cada poser que decías, no seas cabrón. Pero estaba A cool, mí no estaba de moda. La película, la pueden ver en movie, se llama Control. Y entonces es una película muy enfocada en la vida de Ian Curtis, en la forma en la que él, desde todo lo que le va sucediendo en la vida, lo empieza a expresar con la música y cómo él realmente lo único que quería hacer era expresarse con sus letras, pero ni siquiera quería ser famoso. De hecho, cuando le llega la fama en la misma película, te demuestran cómo él está harto y también te platican de cómo la enfermedad se lo va terminando de a poco. Y entonces es una película muy triste. Yo mencioné hace rato que es muy europea porque se me hace una película demasiado europea en su narrativa. Es un poco lenta. O sea, si no están acostumbrados a este tipo de cine muy que toma su tiempo y para cada cosa, va a llegar un punto que dices, ¿neta? Como Joy Division. Joy Division. Pero bueno, porque ¿a ti por qué te gusta tanto esta película y por qué la gente la tendría que ver? Bueno, creo que tiene bastantes puntos muy buenos la película. Entiendo el hecho de que les pueda parecer una película a lo mejor aburrida, a lo mejor lenta. Sin embargo, creo que de las biopic que hemos hablado, lo que me encanta de esta película es que el peor enemigo de Ian Curtis es él mismo. Sí. Y ves cómo un artista puede hacerse autosabotaje todo el tiempo. Todo el tiempo. Y cómo un artista se acaba en 7 años. Que fue lo que duró Joy Division, ¿no? Y ni siquiera llegó Ian Curtis a ver el potencial que tenía Joy Division realmente, Sí, ¿no? no. Y tú ves cómo también entiendes un poco el contexto en el que están estos personajes. Lo que me gusta mucho de esta biopic, a diferencia de otras, es que otras te marcan esta como de que, bueno, el artista empezó y ¡pum! La fama, ¿no? Y este es como de nunca, ¿no? O sea, no tenían dinero, no salían porque estaban en un pueblito que No eran nadie salía, virtuosos, ¿no? güey, Ajá. no eran... güey, Y si los agarraban en un lugarcito, ya era como de wow, ¿no? O sea, que sí es mucho más cercano, por ejemplo, a un contexto de bandas actuales, ¿no? O sea, de bandas que a lo mejor son muy buenas y las conoce el hijo de su vecino. Que les dan ¿no? picando O sea, piedra macizo todo y el por tiempo, más ¿no? que pueden, y por más que tengan todo para ser un artista increíble, pues no es como... No se da, ¿no? Las y más en esa situaciones época, así. Pucas, y más en Sobre esa todo época. en esa época, ¿no? Que ni siquiera había una plataforma con la que podías llegar, Claro. o lo cuando mucho era radio, pero era como de, uy, a ver, ahí no. Entonces aquí se muestra como ese lado gris, ¿no? Aparte que es en blanco y negro, ese lado gris de... Se ven muchos y muchas tonalidades de grises. Sí. güey. Siento que ese chiste se lo preparó este güey. No, 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 no me salió natural. ¿eh? No, a mí sí me gustó. No, estuvo chido, güey. Pero ya venía en su guión, güey. Pero no. Cuando pero- digas gris, dices, ay, aparte es blanco y negro. Pero Ya me la sí, sé. justo. Y te muestran a un protagonista que... Bueno, te muestran sus referencias como David Bowie, ¿no? Te muestra el cómo él crece y todas las influencias que tiene a una enfermedad que llega y nadie sabe qué es, ¿no? Que es la epilepsia. Sí. Y cómo ese güey destruye su vida, o sea, y toma las peores decisiones y afecta a las peores, a las personas que más quiere. Y de repente dices, ya, güey, deja a tu esposa en paz, ¿no? Dale un respiro, Y ¿no? ahí O sigue. sea, y ahí sigue. Y de repente dices, carnal, bájale, Para, ¿no? güey. Para. Y ves a un güey que se hace un autosabotaje cabrón. O sea, eso es creo el valor que tiene. Ya si se quieren clavar un poquito más en foto, a mí me parece muy interesante porque el director es el mismo fotógrafo que tenía Joy Division. Entonces, Ah, ¿cómo se llama? datazo, ay, no, Robert. no me acuerdo de su Ah. nombre, pero o sea, las fotos que ustedes o la gente veía en los periódicos de Joy Division
o que se podían encontrar, ese güey es el mismo director. Entonces, yo siento que a nivel foto trata de hacer lo mismo que se hacía, el minimalismo que tenían las fotografías que se hacían en ese momento para ese tipo de bandas, ¿no? Como muy underground. Muy, muy, muy underground. Sí. Recomiendas completamente. La verdad sí, pero sí tienen que agarrarlo en un momento en el que no tenga mucho sueño. A las 6 de la mañana. Si no son fans de The Joy Division, échense el Greatest Hits que les salga ahí en Spotify. Ya que entren en modo Joy Division, le dan play a la película y se la van a pasar suave. ¿Ustedes quieren abonar algo más respecto a nada más quisiera yo recomendar otros tres documentales. Bueno, pero de biopics. Control no quieren decir nada más. ¿Todo bien? Película, a mí me encantó. Me parece que no siendo fan de Joy Division, te muestra perfectamente, aparte el contexto en el que se desarrolló Ian Curtis, el proceso creativo de Ian Curtis y el por qué sus conflictos internos los llevaron al lugar a donde lo llevaron. Perfecta película de un artista. Sí, a mí me encanta. Menos es más. ¿Y querías recomendar? Tres que a mí me encantan, que me parecen de los mejores que han existido. Born to be Blue, que habla de la vida de Chet Baker. Si la vean, con Ethan Hawke, a mí me parece un peliculón. Chet Baker, jazzista de los... ¿Qué? No, de los 30, 20, 30, ¿no? 40, así. Que después un artista reciente tomó un poco prestado su nombre y se convirtió Chet Baker. Chet Baker, sí. Viene, no lo confundo, que también es bueno. No es muy bueno, que ya no se llama Chet Baker, pero bueno. También otra que me mama, Sid and Nancy, que habla de Sid Vicious. A mí me mama esa película. ¿Qué pasó? De los 80s. Con Gary Oldman. A ver, dime, Jesus, ¿por qué la banda la tiene que ver aparte del suspiro Jesus? Porque aparte es una película loca, es una película que habla sobre... Desenfrenada, pero aparte es el mismo director del Patrullero. Sí. ¿Cuál otra vez? Sid and Nancy. Es una pinche locura, güey. O sea, si el Pong fuera una película, sería esa película, güey. Y aparte de esa película, algo que me fascina es que es de esas pocas películas que logran transmitir todo el caos. Época, ¿no? El caos de una época y aparte ligándolo con una pareja tan tóxica. Sí. No, el pedo de Gary Oldman ahí la rompe macizo. Peliculón. Entonces, de verdad, cierren los ojos, imagínense el punk en película y es este pedo. Sí. En o sea, imagínense a los Sex Pistols y así película. vean la película. Me recuerda un poco de Warriors. Me da esa vibra sucia, rara, ochentera. Pero al contrario de Michael, o sea, aquí no tratan de canonizar a nadie, güey. Lo muestran como es. Y el hijo de perra que era Sid Vicious. Pero bueno, o sea, gran. Y la otra, Straight Outta Compton. Yo creo que, Straight Outta Compton. El hijo de Ice Cube, ¿cómo Ice Cube cagó a su hijo para que saliera en la película de Ice Cube, güey? Eso es de la más reciente Si no tienen contexto, es hay una de las mejores bandas de hip hop del MWA. Ajá, MWA, que son With Attitude. Es la película biopic de ellos y de todos los conflictos que hay de ser afrodescendiente en una zona así en Estados Unidos y todo el pedo que tuvieron para poder sacar su música, ¿no? Como la de Fuck the Police y todo este tema que hay detrás de la película. Y el hijo de Ice Cube sale como Ice Cube y es igualito a Ice Cube, güey. Está cagadísimo, ¿no? Y aparte es la película que te muestra lo que significa el hip hop para la sociedad afroamericana, ¿no? Sobre todo a la costa oeste, ¿no? De este lado. A mí me encanta. Entonces estas tres se las pueden echar. Si quieren más, les puedo recomendar varias biopics de música. ¿A dónde tienes que escribir? A Rons, a Too Funk to Stop. Too Funk to Stop. Chingosísimo. Más sencillo. Amigos, la otra semana, El Diablo Viste a la Moda, parte 2. Uy. Yo voy a hablar de Margot tiene problemas de dinero. La voy a ver. Ajá. Y a ver qué más nos encontramos que tenga que ver con temas de moda o de Hathaway y cosas así. Y venimos la siguiente No nos dio semana. tiempo, pero voy a hablar de Bad de Michael Jackson. Que dirigió Martin Scorsese. ¿Okay? Ahí está. Está muy padre. Lo otro. Y que en la película dicen que él quería hacer cortometrajes, ¿no? Y pues sí termina haciendo cortometrajes. Hizo su película Moonwalker. Algún día hablaremos de ella. Sí. ¿La han visto alguna vez? Sí. Moonwalker. También está una de las cosas más bizarras que he visto en mi vida. También está en HBO. Pues bueno, amigos, este fue el episodio 14 de la temporada 3 de Too Funk to Stop. En la mesa, Jesus, Pucas, Ron, Secretable Sofet. Nos vemos la próxima semana. ¡Órale! Ya cada vez les da más hueva. Antes le hacían, ¡órale!